Aquí les dejo un poco del correo, por si tienen alguna duda o pregunta sobre clase. Y recordándoles, como también lo mencionaba la doctora, las clases son semipresenciales. La primera semana aquí es virtual, la segunda es presencial y así sucesivamente para que no se confundan y la otra semana piensen que es virtual. Los viernes sí, todos son virtuales, nos dijeron. Ah, sí, correcto. Sí, ya tomaron nota del correo de la licenciada González. Tomen un pantallazo. Bueno, ahí está, listo. Eso va a ser otra dificultad para todos que se acostumbraron a las grabaciones, a los pantallazos. Y ahora que es semipresencial también es un reto adicional para los que, yo creo que todos los que están aquí sí habían recibido cursos presenciales, ¿verdad? 2 meses, licenciada. Ay, Sí, entonces, ahorita. hola Alejandro. Entonces, así, bien, gracias. O sea que solo en realidad casi toda su formación, la de este grupo, ha sido virtual, ¿verdad? Los del Sí, 2019 todavía recibimos un año, Linda. bueno, pero aún así no fue mucho, ¿verdad? Entonces también va a ser un poco complicado porque cuando se prepara una clase para la modalidad virtual no es igual a la modalidad presencial, es un reto para todos, para docentes y estudiantes. Ya tienen ahí en Classroom el programa, voy a proyectarlo para que hablemos un poco. Hoy, el primer día ya saben los que han recibido cursos antes que en realidad es un día de planificación para contarles cómo están las reglas del juego. Aquí está. Listo, ya lo tengo en pantalla y ustedes lo tienen en Classroom. Entonces, este curso la verdad es muy interesante e indispensable para cualquier economista. Hay que tener conocimientos previos también, por eso si se dan cuenta, el prerequisito es econometría. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan que en cursos previos se pedía un ensayo porque no se podía todavía trabajar un modelo econométrico? Aquí sí ya se puede pedir un modelo econométrico, darle sustento con la teoría económica, es decir, poner en práctica cursos previos como es el sentido de los cursos prerequisitos, que se puedan tener en mente y que se puedan poner en práctica también para el desarrollo profesional. Es decir, un economista tiene que hablar de estos temas de desarrollo económico. Entonces, este es el curso, el programa que en realidad se ha utilizado en años anteriores y claramente ya saben que es parte del 9º semestre, es decir, ya están a un pasito de poder cerrar pensum. Por eso les decía que es importante, ya de curso solo les queda lo de este semestre y el siguiente para la mayoría, ¿verdad? Entonces, este es un curso de carácter integrador, entonces, y eso es prioritario tenerlo en mente, porque aquí se aplican los conocimientos que se tienen hasta el momento. Incluso en cursos previos hemos tenido la necesidad de recurrir, se recordarán a doctrinas económicas, por ejemplo. Entonces, no se abandona lo que ya se adquirió anteriormente, sino que es integrador, es un análisis integral ahora. Ahora que ya se cuenta con esas herramientas, pues es momento de utilizarlas. Entonces, reitero, este curso es muy importante para poder proponer políticas en algún momento. Ya vemos la coyuntura política es desafiante, pero ¿cómo vamos a hablar de coyuntura política o económica si no tenemos claridad sobre cierto tipo de temas? Entonces, eso es importante que lo tengan en mente. ¿Por qué? Porque yo no voy a pensar que ustedes no han recibido econometría o macroeconomía 1 y 2 al menos. Aunque como les digo, sé que algunos reciben macro 2 porque el prerequisito es econometría.
Pero voy a asumir que se puede trabajar ya con un análisis integral debido a que es un curso del 9º semestre. Entonces, esto no lo pierdan de vista. Los supuestos yo siempre los tengo presentes y no es un curso de matemática ni de estadística. Entonces, a veces algunos piensan que hay limitaciones matemáticas, pero no, es porque a veces yo resumo porque el desarrollo de ciertos modelos lleva cierto tiempo. Entonces, yo asumo que ustedes ya pueden derivar. Por ejemplo, aquí vamos a ver más adelante el contenido. Entonces, aquí se busca conocer tendencias y enfoques. La idea es analizar la problemática y por eso señalaba la coyuntura. Es porque hay que pensar en el entorno en el que nos desenvolvemos. Y eso no es solo a nivel local. Recuérdense que también hay incidencia de factores exógenos que repercuten en nuestro país. Entonces, integral en todo sentido. Ya también se recibió economía internacional, me parece. Entonces, todo eso es muy importante en este curso. Y si bien aquí no vamos a analizar el escenario vigente en cuanto al plan de gobierno del presidente actual, porque eso lo van a ver en el curso siguiente de planificación económica, sí vamos a tener presente qué efectos pueden ocurrir derivados de ciertas decisiones, ya no solo a nivel económico. Viva Leo, lo dice por ahí Jacqueline. Entonces, no voy a ser muy específica en cuanto al plan de gobierno, eso corresponde al curso de planificación económica. Entonces, aquí el objetivo de este curso es el análisis sobre el desarrollo económico y corrientes del pensamiento, por eso es integrador. Hablamos otra vez de corrientes del pensamiento. Acuérdense que en macroeconomía 2 yo mencionaba mucho las corrientes del pensamiento, principalmente los dos extremos, la corriente clásica y la keynesiana. Entonces, cursos de doctrinas y todos lo recibieron porque son prerequisitos para cursos previos. Entonces, es importante también tener claridad para poder debatir o para poder adoptar una postura o entender por qué algún seguidor de cierta corriente está planteando cierta política. Entonces, esto es fundamental. Otro de los objetivos es distinguir indicadores que miden el desarrollo económico y social y el crecimiento económico. Recuérdense que en cierto momento con los que hemos tenido la oportunidad de compartir este salón virtual, hemos hablado de crecimiento económico. Y más adelante se van a dar cuenta por qué existe en algunos momentos confusión en que cuando algún país está creciendo es porque es un país desarrollado. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Que no, usualmente el desarrollo cuando un país ya está desarrollado es poco lo que puede ir pasando. Entonces los índices de desarrollo a veces son un poquito más bajos porque ya están como en una cúspide y es un poco difícil subir un poco más. Entonces, porque yo me imagino que es así porque la misma tendencia hay en lo económico con el PIB. Los países que tienen más atraso, por ejemplo, países de África, se ven crecimientos del 4 o 5% anual, incluso más. A diferencia de un país como Suiza, como Estados Unidos, que tienen otros crecimientos más pequeños, 1 punto y algo. Entonces, yo me imagino que por ahí va, pero igual, si no, pues abierta a sus comentarios. Gracias, Jacqueline. Alejandro levantó la mano por ahí. Sí, licenciada. Algo que me parece muy curioso del desarrollo económico es que si se hace una tasa muy elevada, no siempre es bueno, ¿verdad? Un ejemplo puntual puede ser Brasil en el 2010, que creció casi el 7% en su PIB. Entonces, es de controlar también ese crecimiento, ¿verdad, licenciada? Más que todo en el enfoque de las exportaciones, importaciones y todo, porque puede generar una crisis a largo plazo, ¿verdad? Entonces, considero que debe ser moderado el crecimiento económico. Sí, a ver, esto va a depender del tipo de economía, ¿verdad? ¿Qué tanto crecer? Es otro problema que deberíamos abordar, particularmente para Guatemala.
Algunos argumentan que Guatemala crece muy poco, eso lo han visto en los periódicos posiblemente. Alejandro ahí dice, bueno, en realidad no es necesario crecer tanto. Eso va a depender, ¿verdad? Él hablaba del caso de Brasil, de los PICs, eso fue un caso muy sonado. Ha habido otros casos alrededor del mundo. Entonces, la mejor forma de poder analizar es observando la evidencia. Yo siempre voy a recurrir a casos extranjeros porque para Guatemala no tenemos mucha información, pero sí es importante conocer. De hecho, cuando se hacen trabajos sobre Guatemala, generalmente se utiliza como base la experiencia de otros países, claro, con las modificaciones necesarias porque las economías no son similares. Entonces, muy importante lo que dice Jacqueline también, de que hay un nivel hasta donde se pueda crecer y creo que eso es parte de lo que se vio en el modelo de Solow, ¿verdad, Jacqueline? Sí, correcto, licenciado. El cual vamos a ver otra vez y ya lo van a ver por acá más adelante. Entonces, es importante y este curso genera mucha discusión. Hay que tener presente que en realidad quién tiene la razón no lo sabemos. El tiempo da la razón a veces, pero aquí vamos a respetar los puntos de vista de cada uno, porque es un curso que puede dar mucho para el debate. Hay mucho material para discutir y puede ser que en algún momento no coincidamos en cuanto a las decisiones que se pueden adoptar. Entonces, y eso es enriquecedor, a mí me parece muy enriquecedora la discusión. Es bienvenida acá y vamos a respetar el criterio y la postura de cada uno. Generalmente en economía no hay solo una respuesta. Lo veíamos también en cursos previos, en los exámenes yo les decía, no hay una sola respuesta, por eso yo lo resolvía primero antes de calificar, ¿verdad? Ejemplo. Entonces, solo por señalarles algunos casos, vamos a respetar las posturas. Y otra cuestión importante como objetivo es tener una visión integral del funcionamiento de un modelo económico y sus efectos sobre la sociedad, los recursos naturales y la misma actividad económica. Es decir, si se dan cuenta aquí, ya se está ampliando el análisis más profundo, ya se habla de un modelo económico. O sea, Guatemala ha pasado por distintos modelos económicos. Es importante conocerlos o qué experiencias han tenido otros países. Vean ahora el caso de Argentina, por ejemplo, cómo está pintando ahora el modelo económico a adoptar debido a la elección de Milei como presidente, ¿verdad? Esto trae implicaciones y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que entender, aunque no sea en Guatemala. Si pasa en El Salvador, por ejemplo, es un socio comercial importante. Entonces, lo que ocurra en el vecino país o en México, en Estados Unidos, que son bastante cercanos en cuanto a comercio y también en geografía, entonces eso va a repercutir también en nuestra economía, porque son socios comerciales importantes. Entonces, por eso es que se extiende el análisis más allá de lo interno. Importante también tener en cuenta los efectos sobre la sociedad, por ejemplo, cuánta manifestación, vean lo que está pasando en Ecuador, o sea, efectos sociales de gran escala. También se habla ya de recursos naturales, esto viene hablándose de todo esto desde hace mucho tiempo, pero ahora se le está dando más importancia. Todo eso, la verdad, suena muy ambicioso, pero debido a que ya se tienen conocimientos previos, no vamos a empezar desde lo más básico, sino ya en un análisis más integrador. Y que lo cual va a resultar más atractivo para ustedes ya a este nivel. Yo creo que ya no quieren regresar al modelo ISLM o a la simple medición del PIB. Ya ustedes están aquí con sus propios objetivos que van más allá de aprobar el curso. Ustedes ya muchos se desempeñan en el mercado laboral, en el campo económico financiero. Entonces, ustedes quieren llegar más allá. Entonces, en algún momento pueden formar parte del equipo que toma las decisiones. Entonces, es importante valorar todo esto que están observando. Y de hecho, a eso se debe que se planteen estos objetivos. Como les digo, estos los tomé tal cual como estaba diseñado anteriormente.
También analizar el desarrollo del crecimiento económico desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Y ahí hablar de desarrollo sostenible ya es hablar de un aspecto que habla de qué plazo estaríamos hablando acá. ¿El desarrollo sostenible, licenciada? Sí, el desarrollo en sí, ¿de qué plazo estamos hablando? ¿El corto plazo, el mediano plazo? Para mí, en el largo plazo, licenciada. Sí, coincido porque de hecho reformas vimos en cursos previos que en el corto plazo no se pueden dar. Por ahí vamos a ver esos modelos que forman parte de algunas teorías, pero son de largo plazo. Bueno, hay que tener una visión también amplia, integral de la relación entre economía, ecología, ambiente y recursos naturales. Lo que les decía anteriormente, esto ha tomado importancia a nivel mundial y organismos financieros internacionales destacan esta importancia. Capacidad para interpretar la teoría e identificar los diferentes paradigmas y enfoque de análisis de la relación compleja entre economía, ambiente y recursos naturales. Entonces, identificar es nuestra tarea. ¿Cómo vamos a plantear soluciones si no identificamos ciertos problemas? Entonces, esto es relevante. Esto para mí es vital. Desarrollar una actitud crítica y participativa. Es lo que les decía, discusión. Eso aquí es muy importante. Sobre la situación económica y social del país, tenemos que estar claros en qué está pasando en nuestro país. Entonces, fundamental esta última parte del objetivo general y por eso yo los invito a cuestionarse sobre lo que dice la teoría, porque en realidad estos cursos sí dan para la discusión, pero no nos alejamos de la teoría, de lo que la evidencia ha señalado para poder aterrizar en soluciones. Ahora vamos a los objetivos específicos. Conocimiento para análisis sobre el desarrollo económico y distintas corrientes del pensamiento. Es lo que les decía inicialmente. Si se dan cuenta, señalo nuevamente el caso de Milei en Argentina. ¿Qué enfoque tiene Milei? Milei tiene un enfoque de anarcocapitalismo, licenciada. Ve mucho la anarquía. ¿De qué? Se le dice. Disculpe. ¿De qué? Perdón, es que no le capté cuando me dijo el Su enfoque él es, digamos, liberal, capitalista, pero muchos lo consideran como anarcocapitalista. Quiere decir de que pues ve mucha la entidad privada sobre la pública, ¿verdad? Ultraliberal, dice Marco por ahí. ¿Alguien más? Y se dan cuenta lo importante de identificar qué corriente del pensamiento maneja cada líder. Sí, es libertario, dice por ahí Jacqueline. Sí, por supuesto, hemos leído que es un libertario, es el extremo. O sea, si pensábamos no encontrar extremos en la realidad, pues nos equivocamos. Por eso es que estudiamos aquí en la escuela esos dos extremos, el keynesiano y el clásico. ¿Y cuál de los dos sería este entonces, keynesiano o clásico? Clásico. Exactamente, clásico. ¿Y qué quiere decir que maneje un enfoque clásico? Que no está de acuerdo con la intervención estatal. No sé si alguien leyó que él, por ejemplo, quiere desaparecer el Banco Central. Para él no tiene ningún sentido, por ejemplo. Entonces, y también quiere desaparecer algunas políticas en favor de los trabajadores. Entonces, todo esto es importante y no es así de fácil. Por eso es que es un análisis de largo plazo, porque no se puede implementar. Ahora se está discutiendo un proyecto de ley impulsado por ese gobierno que requiere un consenso en el Congreso. Ahí también hablamos de consenso, como se está viendo en Guatemala. Todo lo que vimos ayer, por ejemplo, es grupos de presión, ¿verdad? Lo cual ustedes también en algún momento lo tuvieron que haber abordado en ciencia política. Ahí es donde yo recuerdo que lo abordé. Entonces es muy interesante todo esto. Solo que ahora con otras herramientas analíticas, estadísticas, sí, choque de grupos de poder, dice Abel. Entonces se dan cuenta, estos temas son muy interesantes, pero se deben abordar con mucha propiedad, ya con los conocimientos que se tienen para poder debatir.
Se tiene que tener claridad. Distinguir los indicadores que miden el desarrollo social y el crecimiento económico, esto ya lo platicábamos. Para algunos hay confusión, pero no creo que aquí creo que estamos muy claros en que hay diferencias entre el crecimiento y el desarrollo económico y por lo tanto los indicadores que señalan, ¿qué indicador es el que nos señala el crecimiento económico? ¿Cómo lo podemos medir el crecimiento económico? Con el PIB, licenciada. Con el PIB, ¿verdad? Sí, el PIB es el indicador clásico, también hay el indicador proxy para Guatemala, el IMAE, mensual, ¿verdad? Para los modelos. Entonces, eso es lo que ya conocemos. Ya más adelante vamos a ver cómo se puede medir el desarrollo económico. Hay una serie de indicadores que publican distintos entes internacionales y vamos a ver cómo está Guatemala también. La visión integral de ese modelo es el objetivo específico del objetivo general que veíamos anteriormente. Comprender, se hace mucho énfasis en eso, si se dan cuenta, entre comprender las diferencias entre desarrollo y crecimiento, pero desde la perspectiva del desarrollo sostenible, lo cual vamos a abordar más adelante. Visión amplia e integral de lo que hemos platicado anteriormente. Entonces, esto es importante, poder abordar, bueno, el desarrollo económico implica estos aspectos, el social, el ecológico, etcétera, y abordar cada uno para hacer un análisis integrador más adelante. Interpretar la teoría, identificar diferentes paradigmas, ya lo veíamos antes, y esa actitud crítica y participativa. En cuanto a la programación, que esta sí yo sí la desagregué un poco más, pero básicamente traté de mantener lo del programa del año pasado. Entonces yo lo dividí en 6 unidades. Sí, 6 unidades. La primera, que vamos a empezar el miércoles, es la parte puramente introductoria. Si se dan cuenta, la definición del desarrollo económico es la que abordaríamos y cómo se mide el desarrollo económico a grandes rasgos, porque más adelante, luego de poder concluir las primeras unidades, ya vamos a tener otros elementos para poder profundizar aún más. Pero esta primera parte es muy introductoria, es para tener el panorama general. Ya a partir de la segunda unidad, si ya son más específicas, se dan cuenta, la segunda unidad vamos a hablar de teorías clásicas del desarrollo económico. Y por eso les mencionaba el modelo de Solow, no es el único. Y ese se veía en la última parte de macroeconomía 3, porque son modelos de crecimiento económico de largo plazo. Aquí no estamos hablando de ciclos económicos, si se dan cuenta, como también ustedes vieron algún modelo de esos. Entonces, en esta parte, aquí es donde vamos a recapitular sobre el modelo de Solow de forma más breve, tal vez como los que estuvieron en escuela conmigo, sería más o menos a esa velocidad, la primera parte, asumiendo siempre que ustedes tienen conocimientos previos, pero también sé que algunos no han recibido o van a estar recibiendo macroeconomía 2, pero como para poder recibir econometría se tienen que tener ciertos conocimientos. Entonces, voy a partir del supuesto de que en matemática y estadística todo está en la punta de la lengua o en la punta del lápiz, ¿verdad? Entonces, no me voy a tener mucho. Yo siempre les compartí un documento de las derivadas. Por ahí debe estar, se los puedo colocar también acá. No vamos a ver operaciones complejas para nada. Recuérdense que a mí lo que me interesa es la intuición. No nos vamos a quedar solo con el análisis en tiempo discreto. No vamos a ver análisis en tiempo continuo hasta donde permita el tiempo, porque cada modelo pues requiere 1 o 2 sesiones o hasta 3 a veces. Entonces, sí es importante ver algo del
no solo cálculo diferencial, sino también el análisis continuo, no solo discreto, es decir, ¿de qué estoy hablando entonces? ¿Alguien que me lo diga? Vamos a ver. ¿O no me entendieron? ¿Qué dijo, licenciada? No, les estaba platicando que no vamos a quedarnos con el análisis discreto, sino también vamos a ver un poco de análisis continuo. ¿A qué me refiero con eso? Eso les preguntaba. Análisis discreto versus análisis continuo. Sí. Los que recibieron escuela de vacaciones lo deben saber. No llegué a eso, Olguita, así que no tengo idea. ¿Pero alguien que haya recibido? Sí, Alejandro. Ligda, cuando menciona continuo, digo yo que tal vez aplicar logaritmos para ver la trayectoria completa de un comportamiento, considero yo. Se aplicaba logaritmos para solo, recuerdo. Sí. Uh-huh. Sí, vamos a ver quién recibió escuela de macro 3. Expectativas, dice Ana María. ¿A ver alguien que haya recibido escuela? No. ¿Qué es lo que dibujé? Bueno, lo intenté dibujar. ¿Es una integral? Exacto. Integrales. Sí, vamos a ver un poco de integrales sencillas, no vamos a complicar mucho, pero para que se recuerden y puedan aplicarlo a sus trabajos ya como modelo econométrico. Entonces vamos a ver eso en esta parte de teorías basadas en el crecimiento económico. Ahí no solo nos quedamos con el modelo de Solow y Swan, sino hay por ahí otros, el de Ramsey, pero no el aplicado a ciclos, sino el aplicado a crecimiento económico. Entonces, vamos a ver por ahí algo de eso. Y también vamos a hablar de los modelos de cambio estructural. ¿Sí? Luego, también existen algunos modelos basados en la dependencia internacional. No voy a comentarles qué es cada uno porque eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo del curso. Para eso es el curso. Fundamentalismo del mercado. Luego, en la tercera unidad, vamos a abordar modelos contemporáneos del desarrollo y subdesarrollo. Y esto es algo que ha trabajado mucho el Banco Mundial, es el que usa esos términos, desarrollo y subdesarrollo. Se dan cuenta, el Fondo Monetario Internacional prefiere utilizar economías avanzadas o emergentes y en desarrollo. Pero es un enfoque que se ha manejado a lo largo del tiempo. Y en realidad todas estas teorías no son tan antiguas. De hecho, la del crecimiento económico no va más allá de 100 años. Entonces son teorías recientes. Subdesarrollo como una falla de coordinación sería la primera parte. Equilibrios múltiples, inicio del desarrollo económico y otros modelos. Vamos a ver cómo vamos por el tiempo ahí. Tampoco se trata de dar solo modelos en el curso, ¿verdad? Les decía que requieren mucho tiempo, pero para que ustedes tengan una base y puedan ya más adelante al menos entender que existen ciertos modelos y ustedes pueden pulirlos. Entonces, vamos a ver eso en la tercera unidad. En la cuarta, ya vamos a hablar de problemas y políticas a nivel interno, es decir, a nivel local, lo que ocurre dentro de cada país. Y aquí es donde vamos a hablar de pobreza, desigualdad y desarrollo, crecimiento poblacional. Eso ya vieron un poco con la licenciada Ortiz en el modelo de Solow. Pero vamos a ver las implicaciones que tiene cada uno de todo lo que estamos viendo acá, el crecimiento poblacional, también la urbanización y la migración. Son temas relevantes. Recuérdense que la migración es un tema también del cual se está hablando mucho últimamente, porque para el caso de Guatemala, ¿cuál es el indicador de migración? Recuérdense que aquí estoy hablando a nivel interno, ¿verdad?
Entonces, también existe migración local. ¿Qué sucede con los trabajadores en ciertos momentos? Hay que desplazarse hacia ciertos lugares donde se puede ocupar la mano de obra, ¿verdad? Como por ejemplo la zafra. Es un gran acontecimiento en el año, ¿verdad? Porque se busca trabajo, entonces existe migración temporal, migración local. También, no sé si algunos de ustedes acá son de algún departamento y para poder estudiar se mueven hacia la ciudad, por ejemplo. También vamos a hablar del capital humano, de la estructura económica. Esto también es importante, las características de cada país. Por eso les hablaba de Milei, cómo va a cambiar esa estructura económica o cómo pretende él que cambie, porque en realidad son muchas las fuerzas que operan y no siempre van en la misma dirección. Lucha de poderes, veíamos por ahí. Entonces, todo esto no solo es cuestión de voluntad, de estar en la toma de decisiones es algo muy complicado. Cuestionar puede ser fácil, pero hasta para cuestionar tenemos que tener ciertos argumentos. Entonces, hay que hablar con mucha propiedad, como les decía, sobre todo a este nivel. La participación del gobierno en cuanto a las políticas locales, ¿verdad? Podríamos hablar de subsidios, ya lo hemos hablado antes, el subsidio al transporte en el caso de Guatemala. También la educación, cómo el gobierno va generando estas políticas orientadas al desarrollo económico. Ya no estamos hablando solo de crecimiento. Es decir, que no vamos a hablar solo de política monetaria y fiscal como hacíamos en cursos previos. Aquí el análisis es más complejo. Se hablaba de que uno de los objetivos del gobierno anterior fue combatir la desnutrición. Entonces, hay que saber cómo están esos indicadores y ver si en realidad mejoraron o empeoraron las tasas de analfabetismo. Nosotros, pues, aquí en el salón vivimos otra realidad. Ahí lo dice Jacqueline, los cuadros de nutrición empeoraron. Entonces, conocer, manejar esos datos es importante. Entonces, hay que tener claridad sobre esto, ya no simplemente política fiscal y monetaria, sino política social también, ¿verdad? Vamos a hablar en la quinta unidad ya a nivel externo, siempre de problemas y políticas. Y aquí pues ya hablar de las relaciones que el país tiene con el resto del mundo implica hablar de comercio internacional. Y recuérdense que también, vamos a ver qué dice Jacqueline, se pasó de nutrición aguda a nutrición extrema. Eso es importante lo que dice Jacqueline. O sea, todos esos indicadores ya son de tipo social, ya no estamos hablando solo de cuánto creció el Producto Interno Bruto, la inflación. Hay otros indicadores cuando hablamos de desarrollo económico, ¿cómo se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, esa es la nutrición, que ha sido uno de los más sonados porque los gobiernos generalmente adquieren compromisos, pero no siempre pueden ser capaces de honrar esos compromisos porque no depende solo de la buena voluntad, como les digo. También se necesitan recursos. Y eso, los recursos para un país en desarrollo es una cuestión complicada. También a nivel externo se puede depender de la voluntad de otros países, decir de deuda, ¿verdad? Donaciones, deuda. Y aquí me parece también importante hablar de las crisis económicas y financieras, sobre todo porque tenemos dos bastante recientes, la de 2008-9 y la reciente del COVID, y aterrizar en esas diferencias. Hemos hablado superficialmente antes, pero si hablamos ya de qué impacto tienen sobre el desarrollo, vamos a ver grandes diferencias entre estas dos últimas crisis, por ejemplo. Y luego esas políticas de estabilización posteriores a la crisis, que no necesariamente son puramente económicas, ¿verdad? En la última unidad hablaremos para cumplir los objetivos planteados del curso de desarrollo sostenible, objetivos, desarrollo regional y el caso de Guatemala, que es con el que podríamos terminar el curso.
ya luego de ver la experiencia de otros países, algunos casos, la teoría, que nos dicen todas esas teorías del desarrollo económico, cómo ha evolucionado Guatemala. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, licenciada, muchas gracias. gracias, Auri y Jacqueline. Era la parte que más les interesa a ustedes, la evaluación. Y lamentablemente tenemos que medir el conocimiento de cierta forma. Y a estas alturas ustedes ya están acostumbrados a los exámenes. Todos los exámenes, todas las comprobaciones que se hagan en el curso, todo va a ser de forma presencial. Entonces, de esa cuenta vamos a tener 2 parciales como está normado, de 25 puntos cada uno. Tal vez el primer parcial lleve más parte matemática que el segundo, tal vez, digo, depende cómo vayamos avanzando. Y laboratorios y tareas, 10 puntos, y ahí vamos a incluir algunas comprobaciones. Es importante manejar algunos conceptos o poder comprender ciertas obras, sobre todo que son de los libros más vendidos mundial, ahí se los voy a mostrar en un momento. Ahí van esos 10 puntos, comprobaciones de lectura presenciales también, pero yo les voy a decir qué capítulos de cada libro, porque sé que tampoco, aunque yo quisiera que se pasen leyendo todo el semestre, porque es muy interesante, tampoco quiero saturarlos. La idea aquí es generar ese pensamiento crítico e integrador. Entonces, no es martirizarlos, pero sí tiene cierta exigencia el curso ya de por sí. Luego, un trabajo de investigación, y si se dan cuenta, es trabajo, no es ensayo. Como siempre, yo les voy a dar los lineamientos. Aquí sí ya les pido un modelo econométrico. Por lo tanto, la realización de este trabajo es tipo paper, como lo que ustedes pueden encontrar en la red. Como no sé si han utilizado, creo que con el licenciado Edson utilizaron algunos papers, entonces algo así, no propiamente un paper, pero sí estilo paper. Es importante que ya empiecen a explotar esas habilidades y los conocimientos que han adquirido hasta el momento. Entonces, de hecho yo les ofrecí en algún momento publicar, y lamentablemente la revista de la facultad no ha cobrado vida, pero sí puedo publicarlo en la revista del Colegio de Ciencias Económicas. Posiblemente lo pida en parejas, porque sí requiere mucho trabajo. Entonces, sí, mucho trabajos con parejas, pero no de 3 personas, solo 1 o 2. Porque también es importante, y van a haber muchas colaboraciones cuando consulten los papers. Hay grupos que sí exceden las 2 personas, pero aquí yo sí prefiero que sea de 2, porque a veces cuando el grupo es muy nutrido, no todos trabajan, entonces ya se pierde el objetivo. Más adelante les voy a dar los lineamientos, pero ya saben que lo que no voy a tolerar es el plagio, de ninguna manera. En un curso previo había un trabajo totalmente plagiado. Y lo curioso es que habían plagiado parte de mi tesis de licenciatura, entonces obviamente lo que pasa es que lo tomaron de otra fuente que no citaba, entonces cuando yo lo empecé a leer me di cuenta que era mi tesis. Entonces, créanme que todo el plagio salta a la vista. Además hay softwares ahora. El Twinity detecta hasta el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? No puede sustituir a los individuos. De hecho, yo casi no la uso. Si ustedes lo quieren usar, pueden cometer el error de acomodarse a su uso. Entonces, y no se genera pensamiento analítico, hay que saber utilizar estas herramientas también y se detectan fácilmente con el Trinity, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con eso. Más adelante yo les voy a dar los lineamientos, que va a ser posiblemente el otro mes cuando ya hayamos avanzado un poquito, pero ya pueden ir pensando en temas relacionados con el desarrollo económico, ya no con crecimiento, sino desarrollo económico.
Yo, como siempre, les voy a proponer algunos, pero creo que será antes de Semana Santa, por ahí por febrero, para que también tengan suficiente tiempo y lo entreguen ya en la última semana del curso, por ahí por abril, ¿verdad? Entonces esa es la idea también, que pueda haber un aporte de parte de ustedes y si el trabajo es muy bueno, pues yo lo voy a publicar en la revista del colegio. Pueden ser elegibles con algunas correcciones. Por ahí, ya que recuerdo que me había platicado de alguno, ya no lo retomamos, el semestre estuvo bastante cargado, pero si tienen un trabajo previo también pueden perfeccionarlo, ya incluyéndole un modelo. Les puede servir también como motivación de tesis, también si no quieren publicarlo, lo pueden usar para su trabajo de tesis, para los que vayan a elegir esa opción de graduación. Entonces, de esa cuenta acumulamos 70 puntos de zona. Si se dan cuenta, no estoy calificando asistencia, pero como siempre será tomada en cuenta, sobre todo ahora que es semipresencial, ¿verdad? De hecho, aquí cuando terminemos la reunión, ahora el Meet tiene la opción que me manda un listado con el tiempo de permanencia de cada uno, de todos los que estamos acá, cuánto tiempo se conectó, a qué hora ingresó, a qué hora salió, y es el tiempo efectivo el que va computando. Entonces, digamos, todo está súper controlado, tampoco crean que es fácil la virtualidad, cada vez se está perfeccionando su uso, entonces también hay problemas asociados. El examen final, como lo manda el reglamento, 30 puntos netos. ¿Dudas acá con la evaluación? No, bueno. Para las comprobaciones y todo, yo les voy a dar el material y yo les voy a decir que leer. Bibliografía. Los primeros libros, el de Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth. Ustedes, no sé qué tal estén para el inglés, pero la parte de matemáticas se comprende en cualquier libro. Eso me lo dijo un profesor en la maestría, que en cualquier idioma se va a entender cualquier modelo. Entonces aquí, aunque me digan que no tienen muy buen inglés, pues aquí pueden utilizar el Google si es que fuera necesario para traducir, porque yo no les voy a pedir ningún resumen, pues solo es esto es apoyo. Recuérdense que si se comprenden las clases, esta bibliografía es de apoyo. Este de Introduction to Modern Economic Growth es para la primera parte de los modelos de crecimiento, al igual que, bueno, el segundo, el de Puzzles of Economic Growth, que es del Banco Mundial, me pareció muy bueno, tiene algunos capítulos muy interesantes que pueden ser útiles. Si yo uso específicamente cierto material de algún libro, eso los voy a hacer ver. En cuanto a los modelos, pues como yo trato de que se haga ver menos complicado o más digerible, posiblemente no esté siguiendo específicamente un libro, porque recuérdense que los libros ni comprenden todo el desarrollo. Pero cualquier libro de estos es útil para la primera parte, y el de Barro, Robert Barro, es el padre de la economía moderna, entonces, y él escribió este libro con su auxiliar de cátedra, Salai Martin, en 2003. O sea, es un muy buen libro también sobre crecimiento económico. Yo les anoté aquí las ediciones que compartí con ustedes en Classroom, pueden verlas ya en la pestaña de bibliografía. Entonces, todo lo que yo les estoy colocando acá, todo se los estoy dando. No obstante, yo tengo versiones más recientes, pero no se pierde la esencia de cada libro. Yo he comprado libros en Amazon que son más recientes, y si ustedes tienen la oportunidad, pues podrían adquirir una versión más reciente, pero no, eso es opcional. Con estos solo son de apoyo, entonces para que no gasten. Este sí no está disponible porque es uno de mis profesores y este no está disponible de forma gratuita. Entonces aquí solo voy a tomar una pequeña parte también para los modelos de crecimiento, pero no es mucho. Entonces por eso ese no se los compartí porque no está disponible. Ese sí tiene restricciones, pero si lo consigo se los voy a proporcionar. Libros principales, estos dos para todo el curso. Número 1, el de Todaro, uno de los libros más utilizados
a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos, para este nivel de pregrado, nivel de licenciatura. Y sería el número 2. Es decir, que el que más podemos seguir es el de Todaro, de 2022. La versión que les voy a compartir no es esta. Esta es la que yo tengo, pero es en realidad es muy poco lo que cambian. A veces los autores actualizan los ejemplos para que puedan puedan incluirse, por ejemplo, ciertas crisis, ciertos problemas específicos de cada país. Por ejemplo, la crisis o el cambio de gobierno en Argentina y sus implicaciones puede ser retomado más adelante por algún autor y en algún análisis de caso. Eso es lo que cambia en realidad en los libros, pero la esencia no cambia mucho. Ahora para las lecturas, vamos a leer algunos capítulos, como les digo. Yo les dejé el nombre de las versiones que yo les voy a colocar, por eso están en inglés. Y porque yo siempre también pienso que las traducciones no necesariamente son buenas, pero con que ustedes lo comprendan pueden bajar o descargar el que esté en español, porque el primero de ¿Por qué fracasan los países?, el de Why the Nations Fail, está disponible en ambos idiomas, pero yo lo conseguí en inglés para ustedes. Uno de los libros, estos libros son de premios Nobel, es importante conocerlos, relacionados con el curso, todos. Entonces son de los libros más vendidos, están en el top el enfoque económico en Amazon. Si ustedes lo buscan se van a dar cuenta que no les miento, están en el top 10. También está el de Poor Economics and Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. El número 2 También se los voy a, estos de las lecturas todavía no se los he colocado. Se los voy a ir colocando para que no se me saturen conforme veamos las comprobaciones de lectura. Este viernes tenemos clase, pero obviamente todavía no tenemos material. Los viernes generalmente se van a trabajar con la licenciada González. Puede ser un repaso, algún tema específico, un laboratorio. En la primera parte sí tenemos problem sets. Esos serían los que se pueden trabajar, no este viernes, todavía no tenemos material para hacerlo, sino dentro de 2 viernes. Está calendarizado a las 7 de la noche las clases de los viernes. ¿Sí? También tenemos miren, El Capital del siglo XXI, de Piketty, también de los más leídos. Y por supuesto los de Stiglitz. Stiglitz, si alguien lo ha oído, está El precio de la desigualdad y La gran brecha. Son libros muy buenos para poder también debatir un poquito. Y la única forma de obligarlos a que lean es a través de las comprobaciones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 libros para lecturas. Y de la bibliografía principal es apoyo. Entonces, ¿qué va a ir guiando el camino? Pues las clases. Yo les voy a decir con tiempo que vamos a evaluar para las comprobaciones. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo claro? Sí, Linda, todo claro. Por el momento todo claro. Todo bien, licenciada. Gracias. Sí, perfecto. Como les decía, estamos viendo lo que vamos a desarrollar durante las siguientes clases. Este es un espacio de planificación generalmente el primer día, para no entrar en frío a la clase del miércoles. Y poco a poco se dan cuenta que cada vez que avanza el curso, al principio van a sentir muy light, pero conforme avanza, se va complicando. Entonces, ¿todos están ya agregados al Classroom? ¿Sí? ¿Alguien necesita el link? No, perfecto. Si no hay dudas ni más, yo no estoy link. Vamos a ver. César. Bueno, voy con los que entraron después. Para los que entraron después, voy a iniciar a más tardar a las 6. Yo me conecto antes siempre por si alguien quiere hablarme, pero
no me gusta empezar cuando no está la mayoría, porque eso genera más dudas, pero tampoco puedo empezar más allá de cierta hora. Si alguien tiene dificultades con el horario, porque ya no lo dejó el sistema agregarse a este horario, pero quiero recibir clases acá, nos lo hace ver, por favor, para que nadie tenga problemas. Sí, bueno, entonces lo dejamos acá, los dejo libres para su siguiente curso y nos vemos virtualmente el miércoles. Feliz noche, Ligda. Muchas gracias, Lecla. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.